Hola, buenas tardes compañeros y maestra. El día de hoy vamos a hablar del tema de códigos de ética médica. Nuestro equipo está integrado por Alonso Toledo de Led Monserrat, su servidora, Rodríguez Janet y Zamora Montesinos Gonzalo Andrés. Bueno, primero yo les voy a presentar la Declaración de Ginebra, así como sus respectivas revisiones de la AMM de Chicago en Estados Unidos, octubre del 2017. Bueno, esta declaración fue adaptada en la Segunda Asamblea General de Ginebra en 1948 por la Asociación Médica Mundial. Esta declaración está más enfocada como en la ética del médico que en la ética del paciente. Esta declaración tiene algunos puntos importantes que son los siguientes. El juramento hipocrático moderno. Esta declaración habla un poco acerca de que es una declaración como actualizada del juramento hipocrático con muchas cosas que ya no son relevantes, así que las omitieron y muchas cosas como que las cambiaron, porque muchas personas hubo un debate y pues, había personas que no estaban de acuerdo, entonces hubo modificaciones. Y esta declaración no debe leerse solamente como única, sino que deben de leer varios demás adaptaciones que han hecho la AMM para tener mejor conocimiento acerca de esta declaración. Los principios éticos. Bueno, esta habla un poco más, como ya lo dije, acerca de la ética del médico. Entonces, protege la profesionalidad médica de, pues, obviamente, el estudiante o el médico. Y se ha influenciado por un espíritu de una época un poco más modernista, pero sigue manteniendo constante algunas cosas del código o el juramento hipocrático anterior. Y la relación con otros documentos de ética médica. Justo, nuevamente vuelvo a hablar de que esta declaración tiene como está estrechamente relacionada con muchas otras declaraciones y políticas que ha realizado la ANM. Es por eso que debe de, como la declaración de Helsinki, por ejemplo, y es por eso que debe de leerse junto con las demás declaraciones o políticas que se le han añadido. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de mi postura y es a favor, porque si bien esta declaración también tiene cosas como un poco diferentes, es una declaración un poco más actualizada que el juramento hipocrático y prevalecieron las cosas y los puntos como buenos del juramento hipocrático y omitieron algunos puntos en los cuales había varias disputas acerca de si estaban a favor o en contra. Y pues, por eso considero que es una opción o una alternativa mejor que la del juramento hipocrático. Ahora, un ejemplo de cómo cómo se ve la Declaración de Ginebra en un ejemplo claro, ¿no? En 1948, después de la adoptación de la Declaración de Ginebra, se produjo un caso emblemático de importancia. Un doctor llamado Dr. Paul Farmer, defensor de la salud global y de los derechos humanos, trabajó en Haití durante una epidemia de tuberculosis y se encontró con un paciente llamado Chow Chow Luis, que era un joven haitiano. Chow Chow tenía una forma grave de tuberculosis, pero también tenía resistencia a múltiples medicamentos. Esto hacía que su medicación fuera más costosa y difícil de conseguir. Por ello, el doctor Farmer pues no se rindió y a pesar de las limitaciones económicas y de recursos para él y para el paciente Chau Chau Luis, decidió buscar y gastar todas las alternativas posibles para poder conseguir el tratamiento completo a pesar de las limitaciones de recursos y la falta de acceso que tenía Chau Chau, o sea, este paciente. Este es un claro ejemplo de la adaptación de la Declaración de Ginebra porque él como médico pues no se rindió y buscó alternativas para que este paciente pudiera tener su medicación y su tratamiento. Gracias. Gonzalo, Claudia. Bueno, yo les voy a hablar del Código Internacional de Ética Médica, la importancia, perdón, Ya, a ver, la de tres, para que lo recordemos. Rápido. Una, dos, tres. espera, otra vez, espera. Ah, ya viste reír, Dai, te pasas. Espera, espera. Gonzalo, apúrate Ya ya. voy, ya voy, ahorita. Ay, espera. Seriedad, seriedad, ¿No? tenemos que entregarlo. Bueno, yo les voy a hablar del Código Internacional de Ética Médica. La importancia del Código Internacional de la Ética Médica radica en su papel fundamental para garantizar una atención médica de la calidad, respetuosa, ética en todo el mundo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo primero, en primer lugar, es crucialmente reconocer que el Código Internacional de Ética Médica se desarrolló en respuesta a la necesidad de establecer normas éticas claras y universales en la práctica médica. Como menciona la Asociación Médica Mundial, la AMM, este código es un canon de principios éticos que proporciona una guía integral para los médicos en su interacción con los pacientes, otros profesionales de la salud y la sociedad en general. Esta iniciativa refleja la preocupación por mantener estándares éticos elevados y asegurar el respeto por la dignidad y los derechos de los pacientes en todo momento. Uno de los puntos destacados a favor de este código es su énfasis con el respeto por la autonomía y los derechos de los pacientes. Según Bochman y Childress, que son reconocidos autores de biótica, el respeto por la autonomía es uno de los principios fundamentales en la toma de decisiones médicas. El código asegura que los pacientes pueden ejercer su derecho a aceptar o rechazar libremente la atención médica, en lo cual es esencial para el empoderamiento y la participación activa del paciente en su propio cuidado y su juicio laboral. Además, el código establece la responsabilidad del médico de promover la salud y el bienestar del paciente, así como de contribuir al bienestar de la sociedad. Este enfoque refleja la importancia de la medicina, no solo como un servicio individual, sino también como un compromiso hacia el bien común y la equidad en la atención médica. Como menciona el doctor Paul Farmer, reconocido por su trabajo en la salud global, la medicina debe abordar no solo las necesidades individuales, sino también las desigualdades estructurales que afectan la salud de las comunidades.
El origen de este código radica en la necesidad de establecer normas éticas comunes que guíen la conducta de los médicos en todo el mundo. El doctor William Osler, que es influyente médico del siglo XIX, afirmó que la ética médica es un lenguaje universal que trasciende las fronteras, y este código se ha convertido en un marco universal, reconocido que promueve la excelencia ética en la práctica médica global. Otro aspecto relevante del código es su énfasis en la honestidad, la integridad y la responsabilidad profesional por parte de los médicos. Esta ética profesional es fundamental para mantener la confianza del público en la profesión médica y garantizar la calidad y la seguridad de la atención médica. Como lo menciona el doctor Atul Gawande, conocido por su trabajo en seguridad del paciente, la honestidad y la transparencia son pilares claves para una atención médica segura y efectiva. En resumen, el Código Internacional de Ética Médica es un instrumento invaluable que promueve una atención médica ética, respetuosa y centrada en el paciente. Su importancia radica en su capacidad para garantizar la dignidad, la autonomía y los derechos de los pacientes, así como para fomentar una práctica médica responsable y comprometida con el bienestar de la sociedad en su conjunto. Siguiente página. ¿Qué nos dice el Código de Ética de Medicina? Número 1, deber hacia los pacientes, que es promover la salud y el bienestar con atención competente y compasiva. El número 2 es deber hacia la sociedad, que es ejercer la medicina justa y equitativa, al utilizar recursos de manera óptima, actuar con conciencia y honestidad. El número 3 son los deberes éticos, que es mantener límites profesionales y evitar conflictos de intereses al no permitir los actos inhumanos. Y el número 4 son las obligaciones como miembro de profesión médica, es seguir, proteger y promover los principios éticos del código, apoyar a los colegas médicos, prevenir los requisitos éticos perjudiciales y contribuir al avance de la atención médica y la salud pública. Gracias. Bueno, ahora es el turno del código hipocrático. Para entender un poco acerca de este, pues primero hay que saber su origen. Este código surgió, muchos creen que por Hipócrates, el cual es considerado como el fundador de la casa hipocrática en Cos, en el 460 a.C. Sin embargo, otros historiadores afirman que este código en realidad fue elaborado por Apolo, el médico o algún otro, pues, dios griego. ¿Qué temas aborda? Pues principalmente nosotros sabemos que el código hipocrático, pues originalmente fue escrito en griego, pero obviamente en la actualidad ya se ha traducido a muchísimos idiomas y pues también modificado muchísimas veces. Pero los primeros tres puntos, o los más importantes, es para empezar la obligación de tratar a los pacientes con el mejor de los conocimientos, técnicas, métodos, juicios, etcétera. También está la prohibición de causar daño o injusticia. Esto va muy ligado a la parte de los cuatro pilares de la ética, que es la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. El de autonomía se incorpora pues más tarde con la Declaración de Ginebra. Y después está el tercer punto, que es la necesidad de preservar la confidencialidad de los pacientes. Principalmente si no tienes a una institución, ahora sí que judicial, que te obligue a dar dicha información, o sin el consentimiento del paciente, pues no se pueden otorgar los datos clínicos del paciente. Y pues bueno, como sabemos, el Código Político ha sido modificado muchísimas veces, como lo comentó mi compañero, se encuentra principalmente en la Declaración de Ginebra, tanto los aspectos positivos como las modificaciones que se han hecho a los que quedaron bastante limitados o inconsistentes. Para entender un poco más, pues hay que saber de qué habla justamente este Código Hipocrático. Esto ya es la versión actualizada, justo antes de la Declaración de Ginebra, pero bueno, los puntos aquí se elaboran en primera persona. ¿Por qué? Porque se supone que se realiza por los médicos a ser graduados de la Facultad de Medicina. No todos lo hacen, algunos optan por la Declaración de Ginebra o algunos no hacen estos declaramientos de ética por considerarlos, pues, más que nada como una especie de ritual, más que realmente en el ejercicio médico. Entonces, pues el primer punto es consagraré mi vida al servicio de la humanidad. El segundo es guardar a mis maestros el debido respeto y gratitud. Esto es muy similar al respeto que le guardas a tu papá o a tu mamá. Bueno, así se pensaba en la antigüedad. El tercer punto es practicar mi profesión con conciencia y dignidad. El cuarto es la salud de mis pacientes será el objetivo prioritario de mi trabajo. El quinto es respetaré los secretos que me fueron confiados en todo aquello que con ocasión o a consecuencia de profesión pudiera haber conocido y que no deba ser revelado. Esto va mucho ligado a que en la antigüedad se consideraba, pues deshonorable que las personas que pertenecían a una casa hipocrática en este caso, fueran y compartieran dichos conocimientos con otros médicos de alguna otra casa o religión o lo que fuera. ¿Por qué? Porque no querían que le robaran sus ideas. Sin embargo, hoy en día sabemos que es mucho mejor cuando se colabora para llegar a óptimos resultados. El punto número 6 es considerar a mis colegas como mis hermanos propios. Esto se refiere incluso a no difamarlos si no existen evidencias sólidas sobre ello. El séptimo es no permitiré que prejuicios de religión, nacionalidad, raza, partido o cualquier otra situación se interpongan entre su deber como médico y entre su conciencia. Aquí hay otros puntos muy importantes. El primero, bueno, el octavo en este caso, sería guardar el máximo respeto a la vida y dignidad humana. El noveno es respetar siempre la voluntad de mis pacientes, que esto se incluye hasta la Declaración de Ginebra con el precepto de voluntad, bueno, sí, de la voluntad del paciente, su consentimiento, su autonomía. El décimo es no realizar experimentos que entrañen sufrimiento o que sean lesivos para el paciente. El onceavo es procurar mantener mis conocimientos médicos en los niveles que me permitan ejercer la profesión con dignidad y seguridad. Y el doceavo habla de que el médico debe dejar de ejercer su profesión, viéndose obligado o no, es decir, voluntariamente, cuando sus capacidades físicas o mentales ya no se lo permitan. Pero esto pues realmente es un poquito contradictorio con el punto de autonomía, pero ya lo tocaremos más tarde. Los puntos a los que yo estoy a favor de este código es, por empezar, que pues aplaudo mucho su compromiso de orientar a los profesionales médicos, educarlos con más en humildad y pues sensibilizarlos un poco al hecho de que los pacientes pues también sienten y están pasando por actividades o más bien procedimientos, tratamientos que pues les están haciendo daño. Entonces el hecho de sensibilizarte con ellos pues te vuelve pues un mejor médico y una mejor persona. Y no siempre se refiere a romper la barrera de médico-paciente, sino simplemente pues saber que esa persona está pasando por un momento complicado. Después está el no hacer distinción entre pues de qué origen seas, racial, étnico, qué idioma hables, qué religión tengas, etcétera. Tú le debes de decir, más bien de otorgar la atención médica a esa persona sin importar pues ninguno de estos aspectos. ¿Por qué? Porque de hecho está en ley, no discriminación, es una de las más importantes. Y también otorgar salud gratuita o servicios de salud gratuitos. En caso, por ejemplo, de que, no sé, hables un idioma distinto, pues también te debe de proporcionar un intérprete con el que puedas, pues, recibir atención médica que sea capacitado. Y pues también proteger los datos personales del paciente, que ya lo expliqué antes. Después, en el otro punto está la noción de primero no hacer daño, que pues ya no está como tan incluida en el código,
pero sí es uno de los referentes máximos en este aspecto, que pues ya lo comenté, viene muy relacionado con la parte de los cuatro pilares de la ética y pues también en respetar la autonomía del paciente y de darle siempre las mejores opciones, ya está en su decisión tomarlas o no, pero tú ya hiciste tu labor como médico y eso te debe satisfacer. Después, bueno, está otro punto que este código realmente no tiene un peso legal. Sin embargo, pues sabemos que hoy en día, pues el perder tu cédula profesional o tu licencia profesional, pues realmente es muy grave porque te impide volver a trabajar prácticamente para toda tu vida de la profesión que se supone que te apasiona. Entonces, pues, si bien el código ético no te va a hacer un buen médico o una buena persona, porque eso viene desde casa, pues sí te obliga de alguna u otra forma a actuar con ética, por lo menos en tu profesión. Después está, bueno, los puntos a modificar del código hipocrático que yo considero que pues deberían ser así. Como ven, mi postura está como a la mitad. Hay algunos puntos que apruebo y otros que me gustaría cambiar. El primero de ellos es pues dejar de lado que el médico tiene pues la supremacía o la decisión máxima en los procedimientos que se le realizan al paciente. Como ya sabemos, pues está el principio de autonomía. El paciente tiene el derecho de, una vez de que tú le diste pues todas las herramientas o todas los posibles métodos, soluciones a su enfermedad, pues el paciente tiene la posibilidad de tomarlo o no, incluso si está en una situación pues mortal. Y tú también como médico tienes la posibilidad de desde tu autonomía, negarte a practicar, por ejemplo, abortos o eutanasias, pero pues te ves obligado a seguir con los cuidados tanto paliativos, es decir, desde el paciente, como en las atenciones posparto incluso, o posaborto. Y después está, por ejemplo, el aclarar la importancia de compartir mis conocimientos médicos. Como ya lo dije, pues qué hubiera sido, por ejemplo, del descubrimiento de la estructura del ADN si tanto Rosalind como Wilkins no hubieran colaborado. Y así muchísimos avances médicos que se han hecho en la actualidad, pues no hubieran dado tantos resultados o tan rápido si no se hubiera colaborado. Después, pues está lo que comenté justamente, la eutanasia y el aborto, que pues realmente en el código únicamente se habla en este código modificado ya de hablar con el máximo respeto por la vida humana, pero pues obviamente quedan tus principios el si tú lo haces en la legalidad que esto conlleva en tu estado y pues en el beneficio o perjuicio que va a obtener el paciente. Ahora está el cuidar mi propia salud, bienestar, capacidades para prestar atención médica de más alto nivel. ¿Esto a qué se refiere? A que tú como médico, pues antes estaba realmente, pues algún tema de tabú esto de la salud mental, pero hoy en día sabemos que los médicos son una de las, pues sí, de las personas que más, pues con intenciones o con idealización de suicidio han tenido tanto en su carrera como en su práctica médica, y esto realmente porque la carrera es muy estresante en sí. Entonces, el cuidar de tu propia salud también te hace un médico capacitado y apto para poder dar justamente esa atención médica. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar de la última declaración, que es la Declaración de Lisboa de la AMM sobre los derechos del paciente. Esta declaración fue adoptada por la 34 Asamblea Médica Mundial de Lisboa de Portugal en septiembre a octubre de 1981. Esta declaración específicamente es mucho más enfocada al paciente, a los derechos del paciente y a las necesidades del paciente que al médico o algún sector de salud. Y bueno, aquí hay puntos importantes de esta declaración, que son los que voy a mencionar. El derecho a la atención médica de buena calidad, es decir, no hay discriminación. Tú como médico tienes que dar buena atención médica, es decir, atención médica de buena calidad sin discriminar a nadie. El paciente debe ser atendido por un médico que pueda dar su opinión clínica de forma ética sin alteración, sin interferencias externas. Es decir, que el médico que te va a dar como su postura, su pensamiento o te va a dar como tal un tratamiento, tiene que ser desde un punto de vista ético y no debe de haber ningún tipo de interferencia entre lo que sea más como sus pensamientos. Tiene que ser únicamente ético. El tratamiento debe seguir principios médicos generalmente aprobados. Esto quiere decir que el tratamiento que te vaya a proporcionar tu médico debe de haber pasado pues los filtros de seguridad, es decir, que sea un tratamiento con ensayos clínicos antes probados, que sea un tratamiento que ya sea puesto en decisión, que es un tratamiento que no está afectando tu vida, que es un tratamiento pues, que te va a beneficiar. El derecho a la libertad de elección. Este punto habla básicamente de que tú tienes derecho a elegir libremente a tu médico o a tu hospital, ya sea de un sector público o privado. Y el derecho a una atención médica continua. Es decir, tu médico tiene que cooperar para coordinar o para realizar conexiones entre otros médicos de otras profesiones o de otras especialidades, si es que tú lo requieres. Tiene que poder realizar estas conexiones. Y no se debe discontinuar el tratamiento sin proporcionar al paciente ayuda razonable y oportunidad suficiente para hacer arreglos o alteraciones o alternativas, ¿no? Es decir, que tú como paciente tienes que recibir varias alternativas de tratamiento si alguna de las alternativas que te da o la alternativa principal que te da tu médico no corresponde o no te beneficia o no te corresponde a la clase de pensamientos o creencias que tú tienes. Tiene la obligación de hacer los cambios necesarios. Y ya, siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de mi postura. Mi postura en esta declaración es completamente a favor, porque sin esta postura, pues no se pensaría más como en los pacientes. Es decir, que en esta declaración se habla mucho acerca de qué es lo que un paciente debe de recibir y cuáles son los derechos que tiene. Por ejemplo, en ensayos clínicos, si tú eres participante de un ensayo clínico, tienes que tener todas las opciones y todos los puntos que se van a tratar. Es decir, qué es lo que te van a hacer, cómo va a ayudar este ensayo clínico, cuál va a ser tu aportación, si puedes tener beneficios, si puedes llegar a tener algún tipo de contra que pueda suceder en este ensayo clínico. Tienes que tenerlo todo. Como paciente también no hay discriminación. Es decir, si tú eres de otra raza, color, sexo, sexualidad, lo que sea,
tú igual debes de recibir un tratamiento digno sin importar nada de eso. También limitaciones económicas, es decir, si tú tienes limitaciones económicas, si tú no puedes pagar un tratamiento que sea de alto costo, pero tú lo requieres, el sector de salud está obligado a hacer todas las alteraciones para que tú puedas recibir ese tratamiento. Y bueno, esos son los puntos por los que estoy a favor. Ahora les voy a mencionar un ejemplo que ejemplifica cómo se lleva a cabo este código. Durante la década de 1980, en España se produjo una ilustre importancia de los derechos del paciente. Un paciente llamado Juan fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Él expresó su deseo de morir en su casa, rodeado de su familia y sus seres queridos. Sin embargo, en esta época, el hospital no tenía como las adaptaciones para que le permitieran a Juan pues darse de alta y seguir como con como con su tratamiento de alguna forma en su casa, ¿no? No había forma de trasladarlo. Sin embargo, el equipo médico, el hospital y pues demás gracias a la Declaración de Lisboa, trabajaron en conjunto para que Juan tuviera esta oportunidad de vivir sus últimos días rodeado de su familia y en su hogar como él quería. Esto, pues, es un ejemplo claro de que se respetaron los derechos y la autonomía de él como paciente. Y listo, es todo. Gracias. Estas están nuestras referencias. Muchas gracias. Ya quedó.